Gaby, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poderte entrevistar. Eh, Desde que conocí tu testimonio y desde que vi tus videos que estás subiendo ahí en YouTube y desde que yo soy alguien que me ha metido muchísimo al tema de, pues justamente esto que vamos a platicar contigo, eh, que tiene que ver con el New Age, la nueva era y estos movimientos que de repente ahí nos atraen, pero que luego nos engañan. Y bueno, creo que tú tendrás muchísimo más que aportar en ese sentido. Pues la verdad es que en cuanto escuché tu testimonio, Gaby, dije, la tengo que entrevistar. He estudiado mucho el tema. La verdad es que sé cómo funcionan desde la perspectiva de la Iglesia Católica, pero qué mejor que de repente tener un testimonio de alguien que lo vivió digamos, en primera persona. Entonces, Gaby, muchas gracias por la entrevista. Bienvenida aquí al Gracias a ti canal. por la invitación. Y pues bueno, Bueno, empecemos. para mí, Preséntate un poquito. ¿Quién eres? Preséntate y por qué es que estás aquí. sí, yo vivo en Venezuela, soy de Caracas. Em, He comenzado a subir videos porque pues tuve una experiencia que nunca me imaginé que me iba a pasar. Yo confieso que jamás estuve metida en nada que tuviese que ver con Nueva Era, ni siquiera sabía que era la Nueva Era, ¿no? Y esto es algo muy, muy cómico, porque cuando comienzo a vivir lo que viví, que vamos a hablarlo ahorita, yo llego a la iglesia, no sé, yo creo que al mes después que empecé a sentir todo lo que empecé a sentir, todas estas cosas feas, y en la iglesia todos me decían, es que, ¿será que hiciste nueva era? Y yo decía, ¿qué nueva era? No entiendo. Y entonces tuve que investigar para poder saber bien de qué se trataba, pero, o sea, es evidente que yo tenía una ignorancia muy grande, ¿no? En cuanto a la fe. Es decir, yo he sido siempre católica desde pequeña, bautizada. De hecho, mi segundo nombre es de la Caridad, porque mi mamá es muy devota, es la Virgen de la Caridad. Mira, Entonces, nada más. mi mamá siempre, sí, mi mamá siempre ha sido muy, muy católica, mi papá también. Y bueno, hice mi primera comunión, confirmación, todo esto. Pero, no sé, digamos que uno toma esto más como una tradición que como una fe realmente, ¿no? Entonces tú tienes como que la tradición de ir a la misa, la tradición de, en Semana Santa, bueno, prenderle una velita a la Virgen, prenderle una velita a un santo, rezarle, pero no conoces realmente tu fe, como dice el padre Núñez, no conoces tu fe. Y allí la importancia, ¿no? Que yo dije, wow, qué importante es que nosotros realmente conozcamos lo que nosotros creemos. Si nosotros somos cristianos, católicos cristianos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprender cómo vivir en Jesús, cómo realmente seguir sus mandamientos. Y lamentablemente lo aprendí, bueno, digo lamentablemente por lo que me pasó, pero a la vez gracias a Dios, ¿no? Que me llevó a ese camino que es conocer la verdad, que es conocer y vivir realmente una conversión que es volver a la palabra de Dios, al camino de Dios, a la vida en Cristo, que es tan difícil a veces, pero que es a lo que estamos llamados, porque esa es nuestra única misión en esta tierra, eso lo descubrí después de todo lo que me sucedió y todo lo que me mostró el mismo Jesucristo, ¿no? Hijo Yo Gaby, no, soy pues mira, aquí en ahora Venezuela. sí que aquí te quiero detener un poquito porque quiero aprovechar esta súper buena introducción que nos acabas de dar, porque para quienes puedan estar viendo este video y quienes vayan a ver esta entrevista, esa es una de las razones por las cuales es valiosísimo el testimonio de Gabriela, porque al final de cuentas el objetivo de todo es regresar a la iglesia, es entender por qué estamos en la iglesia, es por qué Jesús nos dijo lo que nos dijo, por qué la iglesia nos dice lo que nos dice, por qué la Virgen, por qué Rosarios, es decir. Y justamente lo que nos vas a contar de tu testimonio, Gaby, pues sí, es de repente el caso de alguien que llegó a entender o a poder profundizar en estos temas de la fe, tal vez no de la manera más bonita posible, pero al final de cuentas llegaste, ¿no? Yo creo, y creo que ahí es donde empiezo a aportar un poco, que es por eso que Dios permite a veces estas cosas, porque sabe que de lo malo se pueden extraer cosas buenas si es que el corazón ya está predispuesto para eso, ¿no? Entonces, bueno, antes de que empecemos, ¿te importaría si podemos ahí hacer un pequeño rezo de una Ave María para que nos vaya muy bien en la entrevista? Perfecto, bueno, muy Sí, bien. claro, por supuesto.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Listo. Muy bien, pues ahora sí, vamos a platicar y vamos a tratar de que lleguemos al mayor número de almas posibles. Gaby, ahora sí, cuéntanos cómo iniciaste, por qué empezaste con temas de meditación, nueva era, y vámonos ahí escuchando tu testimonio y yo te voy preguntando algunas cuestiones por ahí. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto? Sí, esto empezó cuando comenzó la cuarentena. Yo estaba en mi casa y siempre hay personas que te dicen, bueno, es que como estamos encerrados, es bueno para de repente relajarse, que comiences a hacer unas meditaciones, que mira, que fulanita es muy buena, que menganita, que bueno, y estás además bombardeado, ¿no? De publicidad en redes sociales, que es una cosa Sí, impresionante. Cuando comenzó la cuarentena esto se incrementó y tú lo que ves es, haz yoga, haz meditación, haz esto, métete hasta hacer angiología, consulta con los ángeles, mira los mensajes de los ángeles. Yo nunca he sido curiosa en ese sentido. Yo he sido una persona que nunca consulté brujos, nunca me consulté tarot, nunca leí cartas, es decir, a mí eso realmente nunca fue de mi interés. Pero lo que sí me doy cuenta es que el demonio te va atacando por tus partes más débiles, ¿no? Y si si algo a ti no te gusta, él se mete por otro lado y te muestra otra posibilidad y así va hasta que te muestra el que tú de verdad vas a tomar y de repente vas a decir, vamos a ver qué tal esto. Y eso creo que fue indudablemente lo que me sucedió a mí, ¿no? Yo tenía personas que me habían recomendado libros y yo jamás, eran libros nueva era, porque esto es todo una ensalada, ¿no? Un pasticho. Esto incluye libros, incluye prácticas, muchas cosas. Con los libros comencé, leí varios libros y me di cuenta que uno me fue llevando a otro, ¿no? ¿qué tipo de libros Pero yo no eran, los Gaby? tomaba como si eso. ¿Qué tipo de libros eran? Sí, yo comencé con una recomendación del primer libro que me recomendaron hace un año más o menos, que es El Secreto, que es la ley de Ah, atracción, básicamente, que yo no claro. sabía que tenía que ver con eso. De ahí vas saltando porque, claro, ellos mismos te van llevando. Cuando ellos no te enganchan, el demonio cuando no te engancha con una cosa te lleva a la otra. Entonces, después apareció una persona que me dice, te recomiendo este libro, El Poder de la Hora, que es otro libro nueva era. De ahí Sí. salté a las 7 leyes espirituales, que es de el maestro de meditación Deepak Chopra, que Chopra. empecé también a ver sus canales de meditación porque me decían, mira, las meditaciones son buenas. Y bueno, total, que cuando yo caigo en la meditación, yo sí sentí que de repente me relajaba, me sentía mejor, etcétera. Y vamos Que a suponer que además, estuve como. Gaby, aquí esta es una búsqueda sincera de ayudarte, es decir, no es que estuvieras buscando cosas oscuras ni cosas raras, en verdad querías ayudarte, en verdad era digamos, una intención noble desde el punto de vista de, oye, quiero buscar algo bueno, algo que me ayude. Y a veces de ahí justamente es en donde deriva el tema que nos empiezan a engañar, ¿no? Sí, pero además yo creo que ya comenzaba en mí esa lucha espiritual, esa búsqueda espiritual, porque al mismo tiempo que me pasaba esto, yo buscaba ver, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la historia del Génesis. Entonces yo quería ver, para ver la historia del Génesis. Al mismo tiempo veía, bueno, hay una teoría de que venimos de los monos. ¿Será verdad que venimos de los monos? Yo no creo que venimos de los monos. Es como un poco absurdo pensar, aunque la ciencia lo vale, que venimos de los monos, porque eso quiere decir que Dios no nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, ya venían todas esas, como esos Curiosidad, cuestionamientos, ¿no? curiosidad. Sí, curiosidad. Y yo veía las apariciones de la Virgen también. Bueno, voy a ver las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Es decir, comencé con esas pequeñas cositas y el diablo me fue alando más hacia su lado y me fue atrapando más hacia la parte de la meditación. Claro, Okay. cuando yo siento que sí, bueno, me siento relajada, me siento bien, pero hubo dos meditaciones en particular que fueron, digamos, los detonantes, ¿no? Yo que nunca he experimentado cosas espirituales en sí, como ser medium o ver cosas a futuro, nada de eso, de repente sentí que había algo que me estaba haciendo ver imágenes, como si fuese una pantalla, ¿no? Entonces la visualización que te dicen en la meditación es
comienza a visualizar que estás en una montaña, en un río, en el bosque, etcétera. Pero ya yo sentía que no era que yo estaba visualizándolo, imaginándomelo, sino que me estaba mostrando algo. Ujú. Y lo que me mostraron fueron imágenes, imágenes como si fuesen unos jeroglíficos egipcios, ¿no? Y allí yo dije, wow, esto está como bien raro, como que estoy viendo algo, pero no sé qué es lo que estoy viendo, y ahí te va llevando, ¿no? De esa visualización, de esa primera visualización que tuve, en donde percibí que no era yo la que imaginaba, sino que era algo que me mostraba eso, me llevó a la lectura de un libro que se llama El Kybalión. Fíjate tú, la imagen que yo vi era muy parecida y pregúntame cómo, pero yo llegué al libro del Kybalión. Ahorita sé que fue porque ellos mismos me estaban conduciendo a eso. Cuando leí ese libro fue cuando empecé a pensar, wow, esto pareciera que es que hay algo que es como impersonal, como que nosotros venimos de un Dios que es una energía o algo así. Yo no lo entendía muy bien, pero decía, ¿dónde está Cristo en todo esto? Y de hecho, mi hermana vivió toda esta experiencia conmigo. Ella también está dando testimonio porque ella me decía, pero ¿y dónde está Jesús en todo esto? ¿Dónde está Dios? Aquí se habla como que de reencarnación y esas cosas, pero es que la iglesia avala esto y comenzamos a investigar, ¿no? La segunda meditación que hice, recuerdo claramente que casi sentí que mi alma salía de mi cuerpo. Y ahí fue donde detuve todo porque me asusté muchísimo. Yo sentí incluso que mi corazón se iba a detener. Yo dije, bueno, es como que si me estoy desdoblando o algo así, ¿no? Y eso no es lo que yo quiero. Y aquí pareciera que hay algo más que simplemente una relajación. Aquí pareciera que están trabajando con otra cosa. Y ahí fue donde decidí que lo iba a detener. Pero fíjate, el demonio es tan duro y tan impresionante como él trabaja, que cuando él ve que tú te vas a alejar, él trata de convencerte de que lo que estás haciendo no es malo. Y él se me trataba de mostrar como si era un ángel. Entonces, claro, yo que nunca he creído en nada que no sea lo que está en la Biblia, a pesar de que yo nunca he sido a leer la Biblia, yo conozco que los tres ángeles bíblicos son Rafael, Miguel y Gabriel. Gabriel. Entonces, claro, si él se me muestra como otra cosa que no es eso, yo voy a salir corriendo. Voy a salir corriendo porque voy a decir, no sé qué es esto. Entonces él se me trató de mostrar como si él fuese el arcángel Miguel. ¿Cómo me di cuenta? Porque comencé a coincidir mucho en lugares a donde yo iba, en donde me conseguía la imagen del arcángel Miguel constantemente, como si me dijera, ah, no, es que soy yo el que te está cuidando, es que soy yo el que te está protegiendo. Y yo sí sentía como unas sensaciones muy extrañas en mi cuerpo, como cambios de temperatura, como que me erizaba constantemente, ¿no? Y siempre se trataba como hacer énfasis, como mira la imagen, es el arcángel Miguel. Y es cuando yo dije, no, yo creo que lo mejor que puedo hacer es rezar el rosario. Y fue donde yo me detuve y dije, voy a rezar el rosario y voy a buscar a la Virgen María y a Jesucristo, que es en donde a lo que yo tengo que aferrarme, porque ¿Tú ya esa es habías mi fe, rezado el por eso rosario yo antes? pensé ¿Tú en ya esas eras cosas. una persona de rezar el rosario antes o simplemente se necesitó, lo necesitaste Nunca. hacer? Fue una necesidad, yo no sabía ni siquiera rezar el rosario. Es más, recuerdo que cuando comencé, dije, en una red social, una capilla cercana a mi casa, tenía rosario un día y yo dije, bueno, me voy a conectar al rosario en vivo. Y me conecté al rosario porque yo no sabía rezar el rosario. Dije, bueno, yo sigo como ellos lo vayan llevando, yo simplemente voy respondiendo a las oraciones. Y recuerdo que al día siguiente dije, wow, yo ni siquiera tengo un rosario, porque nunca he sido a rezar rosario. Yo tengo que comprar un rosario y le comenté a mi hermana, tengo que comprar un rosario porque yo no sé rezar el rosario. Y en ese mismo instante me responden de la capilla y me dicen, hola, quedaste seleccionada para un rosario que te vamos a regalar. Y yo en ese momento sentí que era como si la Virgen María me estaba diciendo, sigue, yo te estoy escuchando las oraciones. Y bueno, de ahí empezó una búsqueda de sacerdote porque estábamos en cuarentena, no había un sacerdote disponible, no había ni siquiera misa, no estaban confesando, pero ya yo me había empezado a sentir muy mal, ya tenía estas sensaciones por las noches, que no dormía, sentía que estaba siempre acompañada, como si alguien estuviera conmigo ahí. Yo sentía que no era una sola entidad, sino varias, pues yo sentía que eran muchas. Aparte comencé a escuchar ruidos, comencé a escuchar muchos ruidos. Al mismo tiempo sentía que yo durmiendo recitaba versículos bíblicos, cosa que me pareció algo increíble. Era como si me dijeran, lee la Biblia para que comiences a encontrar la verdad de lo que te está sucediendo.
y eso fue lo que hice, ¿no? Aparte comencé a hablar con varias personas, me decían, no, lee la palabra porque para que no te vayas a dejar, digamos, desorientar o confundir por estas cosas, pero hasta ese momento yo todavía no sabía lo que estaba pasando. Entonces también Cuando asumo, yo Gaby, que voy, tú no conocías necesariamente de temas de teología, de demonología, digamos, de temas de infestaciones, ni de exorcismos, vaya, se escuchan ahí en las películas, pero tú no es que tuvieras estudiado en esos temas tampoco. en lo absoluto, no tenía ni idea de nada de eso, de hecho, yo comienzo a sentir la necesidad de ir a la misa y de rezar me encomiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando yo digo, pareciera que lo que me está pasando es algo más espiritual que físico, ¿no? Porque yo pensaba que me estaba enfermando. Yo dije, bueno, me estoy enfermando, de repente me va a dar un ataque de ansiedad, me siento deprimida por el encierro, qué sé yo. Cualquier cantidad de cosas que se me pasa por la mente. Y me sentía tan mal que decidí ir a casa de mi mamá. Mi mamá vive a 1 hora de Caracas. Me fui a casa de mi mamá y le digo, me siento muy mal, estoy enferma, pero necesito ir a una iglesia, necesito ir a misa, necesito confesarme. Y ella me dice, ah, bueno, pero es que aquí la iglesia está abierta, aquí el padre está dando misa todos los días. Y yo me sorprendí porque creo que era la única iglesia en Venezuela que estaba dando misa todos los días. Y entonces yo dije, no puede ser. Y mi mamá me dice, sí, me paré al día siguiente a las 6 de la mañana, recuerdo, la misa empezaba a las 7 y dije, bueno, voy a ir a preguntarle al padre a qué hora confiesa, a qué hora puedo ir para confesarme, de repente después de la misa, de repente en la tarde. Y cuando entro, y recuerdo que estaba mi hermana conmigo, mire, venimos a confesarnos, queremos saber a qué hora confiesa el sacerdote. Pasa, está ahí, te está esperando, confiésate. Y yo dije, wow, o sea, Bienvenida. mejor imposible, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, y la confesión, digo yo que a pesar de que yo no sabía lo que me estaba pasando, yo sí sé que en ese momento recuerdo que me puse a llorar, que casi no podía ni hablarle al sacerdote. Yo le decía, yo siento que Jesús me está llamando, y él me decía, lo primero que me dijo fue, ¿tú hiciste santería? Y yo, no, padre, ¿por qué me pregunta eso? Y me dice, ¿hiciste palería, brujería? Y yo, no, pero claro, pues yo no sabía que la nueva era es como la brujería sofisticada, ¿no? Es la brujería de este milenio. Sí, sí, claro, Y claro. entonces él me decía, yo recuerdo que le dije, padre, lo único que yo le puedo decir es que yo hice unas meditaciones y me sentí demasiado mal. Y el padre me dice, no, hija, no, todas esas cosas son budismo, hinduismo, eso no es bueno para nosotros. Nosotros los católicos no debemos hacer ese tipo de prácticas. Y yo creo que mi confesión fue perfecta porque de todas las cosas que yo creo que, no sé, no me confesaba como desde que tenía 15 años, algo así, pero el padre dijo algo que fue, yo creo que lo crucial, y es que me perdonaba los pecados que yo había confesado, los que no había confesado y aquellos que yo no recordara, y por Claro, todos los sí. anteriores hasta el momento que yo había llegado allí al confesionario. Y me dijo, estás absuelta de absolutamente todos los pecados que traías, eso sí, de ahora en adelante usted tiene que regresar a su fe y de verdad vivir los mandamientos de ¿Y Dios. cómo se Poco a sintió poco vas eso, a ir Gabriela? ¿Cómo se superando esta sintió situación. ser perdonada de todo que tienes cargando? No, es que yo no podía parar de llorar. Yo en ese momento no podía parar de llorar. Recuerdo que lo que hacía era llorar y decía, Dios mío, de verdad que nunca me imaginé la magnitud de lo que son los sacramentos de la iglesia. No es un ritual, es algo real, ¿no? Y a Eso. partir de allí fue cuando comencé yo a deshacerme de todos esos espíritus malignos que me tenían agarrada, porque es que yo sentía que de verdad me tenían agarrada mi cuerpo. Era como una sensación en la carne, en los huesos, ¿no? Que se desprendían de mí era cuando lloraba o cuando yo dejaba de comer. Es decir, era realmente muy, muy fuerte. Yo sentía que la Eucaristía para mí era una mini liberación. Yo sentía sensaciones en mi cuerpo como escalofríos. Sí, era como si me traspasaba una sensación muy extraña en todo mi cuerpo cuando yo iba a la Eucaristía. A veces iba hasta 2 veces al día a la Eucaristía, porque sentía que eso era lo que me ayudaba a mí a mantenerme en esa lucha. En ese momento yo decía, bueno, ya creo que es que estoy atacada por espíritus. De hecho, la segunda vez que fui donde el sacerdote, le dije, Monseñor, yo creo que de verdad estoy teniendo dentro de mi casa perturbaciones fuertes, porque incluso lo sentía mi mamá, lo sentía mi papá. Ya ellos decían que se sentía algo muy extraño en el ambiente. Ellos sentían somnolencia incluso. Se sentía como que se iban de lado, se iban a caer o a desmayar.
y el padre me dijo, no, no te preocupes, vamos a ir a bendecir la casa, y en ese momento le expliqué todo lo que me había pasado, que había tenido unos sueños con Jesús, donde Jesús me decía que lo que había hecho estaba mal, María me decía que tenía que orar, es decir, le conté todas estas cosas, pensé que me iba a decir, bueno, te estás volviendo loca, pero no. El padre en todo momento me creyó, me dijo, vamos a bendecir la casa y tenga paciencia que a medida que va pasando el tiempo esto va a ir disminuyendo. Y bueno, Y así aquí ha sido. entiendo que digamos, muchas veces lo que pasa y en ese tipo de situaciones, pues, achacamos, le echamos la culpa a temas psicológicos, ¿no? Cansancios, trastornos, depresiones, esquizofrenias, incluso ahí se llega a hacer, pero de repente llegas a la iglesia y te dicen, a ver, no, espérame, aquí puede haber algo más profundo, que son temas espirituales. ¿Tú en algún momento llegaste a pensar que esto era un tema más bien psicológico? Porque sí, personas con las que platico muy similares a tu caso, hablan mucho de, no, no es psicológico, se siente espiritual. Y como que sí se logra diferenciar de algo psicológico de algo espiritual. Sí se siente o es diferente, ¿cierto? No, tú sientes la diferencia porque a pesar que te puede afectar el organismo, porque ellos pueden llegar, yo estoy convencida de que ellos te pueden llegar a afectar, por ejemplo, a nivel psicológico. Yo sentía que estaba acompañada, siempre acompañada, que ahí había alguien que incluso me inducía pensamientos, es Mm. decir, pensamientos malos, pensamientos de terror a veces, ¿no? No llegué al punto de querer atacarme a mí misma o atentar contra mi vida, porque ya yo ahí sí decía, si eso me llega a pasar, Dios mío, no sé qué voy a hacer, pero no llegó a ese extremo, no llegó a ese extremo, pero sí tenía pensamientos como que todo me daba mucho miedo, como que de repente si yo veía a una persona, la veía distorsionada, como que no era buena, sino que era mala, como si era una persona que me podía atacar o me podía hacer daño. Ahí te empieza como a distorsionar un poquito la realidad. Ya. Yo sentí eso, pero yo sentí al mismo tiempo que era algo inducido, que no era algo que venía de mí. Como que yo, por ejemplo, no podía bajo ninguna circunstancia ver programas de televisión que implicaran asesinatos, muertes, nada de esas cosas. Para mí era imposible tolerar algo así porque era como que podía salir corriendo y espantada, ¿no? Fui al médico porque sí sentí que tenía unos cambios de temperatura muy bruscos en el cuerpo y el médico me dijo que yo no tenía nada, que yo estaba de repente somatizando algo, que estaba asustada, que de repente tenía un poquito de pánico porque creía que estaba enferma, pero no estaba enferma. Es decir, el médico no llevaba una explicación lógica a esto. Claro. Y yo lo que le dije, recuerdo, fue, bueno, por lo menos mándeme una pastilla para dormir, porque tengo tantos días que no duermo, que de verdad necesito algo para yo poder dormir, pero yo no podía dormir, obviamente era porque estos entes en las noches es cuando ellos atacan, y cuando ellos atacan más fuerte, se comienzan a presentar, te gritan, te insultan, no te dejan rezar. Yo lo digo en el video, ¿no? Cuando doy mi testimonio, me distorsionaban terriblemente el rezo, blasfemaban contra Jesús, siempre me decían, lo que tú dices no es cierto, lo que tú crees no tiene poder, deja de pensar en eso, eso eso no te va a llevar a nada, eso no existe, no creas eso. Y eran cosas que yo decía, esto no son mis palabras, no soy yo quien dice esto. Es alguien que induce a que tú lo digas, porque te pueden inducir a que tú digas cosas que no quieres decir. Eso Claro. es creo que lo más horrible que puede pasar, ¿no? La influencia que pueden ejercer sobre ti en ese sentido. Yo recuerdo que incluso una noche me llegaron a tirar del cuarto, a tumbar una cruz que yo tenía allí, y yo sentía que era como diciéndome, estamos molestos, o deja de hacer esto, deja de rezar, deja de creer en Jesús, no lo invoques más. Los llegué a ver incluso, llegué a ver sus caras, ellos nunca se presentaron como monstruos, eran como si fuesen personas, pero personas distorsionadas, de repente personas malvadas, con miradas malvadas, con ropas muy feas, siempre oscuro, siempre cuando el lugar donde están es siempre muy oscuro, Ujú, ujú. y te quieren hacer ver como que ellos te quieren llevar a ese sitio con ellos. O sea, cosas realmente que nunca en mi vida pensé ni me imaginé que iba a vivir, pero bueno, las viví y esa es mi realidad.
y simplemente pues le doy gracias a Jesucristo que me sacó de allí, me mostró la realidad y que ahora, bueno, me está llevando este camino de repente para poder ayudar a otras personas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo este sacerdote? ¿Cómo te ayudaste? ¿Qué pasos te pidieron que hicieras para que todo esto se empezara a calmar y a quitar? Mira, yo fui a los sacramentos, es decir, me confesé, que fue lo primero que hice, la reconciliación con los sacramentos de la iglesia. Fui a misa casi todos los días, a veces iba hasta 2 veces al día, rezaba 2 rosarios diarios, o la sangre preciosa, que tiene también un rosario muy bonito, la Divina Misericordia. Es decir, te estoy diciendo oraciones diarias que yo hacía, ¿no? Eran muchísimas. Yo podía pasar horas rezando. De hecho, uno de los mensajes que me reveló Dios, que me reveló Cristo, en uno de los sueños era que fuera a la iglesia a hacer oración ante el Santísimo. Me dijo María, penitencia, eso lo seguía al pie de la letra porque, bueno, es básicamente la oración, no solamente por mí, porque esto, digamos que trasciende, ¿no? Y ella me decía que era muy importante para el alma hacer penitencia por otras personas también, orar por los demás, es decir, orar por la conversión de otros, orar por los que están metidos en esto y que no saben que lo que están haciendo está mal, que también están engañados. Orar por nosotros los cristianos, por la unificación, me decía María, por la unificación de los cristianos. Y la reparación, que la reparación yo no sabía que estaba haciendo reparación hasta el momento en que le pregunté a una de las personas que coordina el grupo de apostolado de la sangre preciosa, que era el apostolado al que yo estaba asistiendo constantemente. Yo le pregunto, esto que nosotros estamos haciendo acá, ¿cómo se llama? Porque era entrar, por decirte, a las 8 de la mañana y salir a las 2 de la tarde, de hacer oración y adoración a la sangre preciosa de Jesucristo. Y ella me dice, bueno, esto que estamos haciendo se llama reparación, esto es para purificar el alma. Y yo dije, wow, o sea, lo que se me mostró a mí, y hasta ahí fue que me fue conduciendo Jesucristo, fue él mismo, o sea, yo pienso que fue él mismo, porque yo no sabía qué era lo que tenía que hacer, y él mismo fue el que me fue diciendo, mira, debes orar de esta manera, y por supuesto María, que también tiene una participación para mí crucial en todo esto, ¿no? Yo siento que la Virgen María fue la que me vino a como a dispersar todas estas entidades horribles, y luego Cristo a mostrarme, mira lo que hiciste, mira lo que tienes que hacer de ahora en adelante, y mira a dónde debes ir y mira cómo debes vivir, porque además el vivir en gracia de Dios es algo muy importante, que es cumplir los mandamientos. Creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros los humanos. Cuando hablamos de santidad pensamos que es un monje, un santo, un sacerdote. Y resulta que no, resulta que todos nosotros estamos llamados a santidad. Todos. Solo que no entendemos a veces que vivir en santidad es vivir bajo los mandamientos de Dios, es vivir y cumplir los mandamientos de Cristo. Y él hacía muchísimo énfasis en esto. Y es que él nos llama y nosotros no lo escuchamos. Eso me lo decía constantemente. Yo los llamo y no me escuchan. Yo los llamo y no me escuchan. Y entonces tú puedes creer, pero resulta que te está llamando. ¿Y cómo te está llamando? Porque te está pidiendo vivir en gracia de Dios, vivir en santidad, que es cumplir sus mandamientos. Pero nosotros estamos viviendo en un planeta en el que estamos regidos prácticamente por leyes de hombres, no por leyes de Dios. Y pensamos que las leyes de Dios son contrarias a las leyes de hombres, retrógradas, etcétera, y nos dejamos llevar por todo eso y nos apartamos completamente de los mandamientos de Dios. Y ahí es donde él hace más énfasis, como que vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mi palabra, vuelvan a lo que yo les enseñé, a lo que yo les dejé. Y eso es algo complicado, pero es algo que tenemos que entender. La obediencia es fundamental en este tema. Yo lo entendí. Yo dije, bueno, mira, yo voy a aceptar de ahora en adelante lo que me llegue, lo que me quiera decir nuestro Señor a través del Espíritu Santo, lo acepto y lo obedezco. No tengo otra alternativa, porque ya sé cuál es la otra cara de la moneda y no quiero, eso no es Bueno. lo que yo quiero vivir, no quiero vivir el engaño, no. Además, el acto de misericordia que tiene Dios con nosotros y el amor que nos tiene es tan infinito que yo creo que si nosotros sintiéramos una gota de ese amor, nuestra vida cambiaría, pero para siempre, sin Fíjate, duda Gabriela, alguna. ahorita que te escucho, muchas veces Dios permite estas cosas. Bueno, si no es que más bien yo creo que siempre permite estas cosas. Me he dado cuenta que las personas que viven este tipo de experiencias, así como pueden ser muy
complicadas, complejas, espantosas, también reciben estos dones de, pero también déjame explicarte por qué lo hacemos. Y entonces cuando contrastas lo malo con lo bueno, dices, ah, es que yo no entendía que esto era tan bueno. Ahora que vi todo el lado opuesto, ahora entiendo el lado de la luz, por así decirlo. Ya una vez que vi la oscuridad, la luz se ve mucho mejor. Noto entonces que en tu caso se vertieron muchas luces, te explicaron muchas cosas, te dijeron, a ver, es que es por esto, esto, por eso rezamos, por eso los sacramentos, por eso. Por lo tanto, a mí me gusta mucho ese tipo de reflexiones de, a ver, la iglesia, y así empezaste tú, tu plática, no son temas sociales, no son ritos simplemente que hacemos por tradición, no son enseñanzas antiguas que hay que respetar, no, son cosas reales que funcionan, que sirven, que protegen. Eh, ¿qué cosas son las que tú aprendiste de todo esto? Es decir, ¿qué información se te dio que dices, oye, esto vale la pena comunicárselo a la gente para que se lo crean que es real? Sí, mira, para mí fue, yo creo que un shock muy grande, porque yo me había empezado a creer el cuento de que nosotros no necesitamos un sacerdote para confesarnos ni nada de estas cosas, que es parte, digamos, también de lo que la nueva era y todas estas nuevas doctrinas, ideologías te están tratando de hacer creer para alejarte de Dios y para alejarte también de la iglesia. Y es el que tú no necesitas a nadie, es decir, tú hablas con Dios directo y no pasó nada. Pero es lo que yo digo, ¿no? La obediencia también es muy importante para Dios. Es como el ejemplo de la familia. Para mí el ejemplo de la familia fue perfecto porque Dios me llevó a mí a mi casa con mis padres. Yo estaba viviendo sola y me sacó de mi comodidad y me llevó a la casa de mis padres. Y yo entendí en ese momento que el ejemplo de obediencia está en tu familia. Tu familia es el principal ejemplo de obediencia. ¿Y cómo le demuestras tú a Dios que eres obediente? Siendo obediente dentro de tu familia, el ejemplo de la Sagrada Familia. Eso es lo número uno, lo fundamental. Entonces, un poco esto de, es que la iglesia, es que los dogmas, es que las doctrinas, es que tú puedes ser libre, es que tú no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, es que es desobediencia a Dios. Esto es parte precisamente de esa teoría, ¿no? El que tú puedes ser libre, tú puedes seguir tu propio dogma, tu propia doctrina, tú puedes hacer lo que tú quieras, es parte de la revelación que le hizo el demonio al mismo Dios. Entonces, número uno, la obediencia es fundamental, yo lo entendí, ¿no? Yo que siempre he sido de un carácter un poco fuerte, tuve que entender que yo tengo que obedecer, punto, porque eso es lo que nuestro Señor quiere, eso es lo que nuestro Dios quiere, que seamos obedientes. Si somos obedientes a nuestros padres, vamos a ser obedientes a Dios. Si no somos obedientes a nuestros padres, ¿cómo vamos a ser obedientes a Dios? Si no somos obedientes a nuestra iglesia, que es nuestra fe, nuestra propia fe, que es parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos ser obedientes a Cristo? Claro. Difícilmente. Y fíjate tú, qué complicado, pero a la vez qué bonito, que Dios te lleva a ver que eso que tú criticas de repente diciendo, no necesito de un sacerdote, no necesito de nadie de la iglesia, resulta que terminaste necesitándolo para tu proceso de purificación, Claro, claro, para tu claro. proceso de limpieza de tu alma. Y que a veces terminas viendo como personas que son muchísimo más humildes que tú, te enseñan cosas que tú no tenías ni remota idea y Y cosas que son además, más importantes que cualquier cosa. en el tema de la obediencia, ¿es obediencia a quién? O sea, porque no estás obedeciendo a cualquier ser humano, no estás obedeciendo ahí a un gran poderoso, un presidente, un artista. A ver, es obediencia a Dios. Digo, para mí es un tema hasta de lógica. O sea, ¿cómo no vas a obedecer a Dios? Claro, de repente el diablo llega y lo que hace es Exacto. pegarle al término obediencia y decir, a ver, no, pero es que la obediencia en sí mismo es mala, porque no necesitas de nadie, tú solito puedes. Y ahí entonces justamente te pedí que me platiques estos temas. Cuando yo escucho la nueva era, yo estoy escuchando estos mensajes de no necesitas a nadie, tú solito puedes. Vaya, ya he escuchado incluso hasta tú mismo eres tu propio Dios, hombre, ¿qué más? Nada más concéntrate, meditan. Y entonces empiezas a quitar todo aquello que la iglesia te dice, no necesitas nada de eso. Por ahí justamente viene el gran engaño, ¿no? Hacerte creer que tú solito puedes. El secreto, ¿no? Decreta, decreta, decreta. Tú puedes, tú puedes, tú puedes y no necesitas de nada más.
empezamos a quitar a los sacerdotes, empezamos a quitar a los sacramentos, empezamos a quitar todo. ¿Y con qué nos quedamos? Y en cambio, en el otro sentido es obediencia, pero obediencia a Dios. Por algo Dios dice, lo pide lo que está pidiendo, ¿no? Sí, y es muy triste porque hay mucha gente que no sabe que lo que están haciendo es contrario a Dios. Ellos creen que eso no tiene nada que ver. Yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, yo hago Wicca, pero a la vez soy cristiana y eso no tiene ningún problema. ¿Por qué Y está la verdad mal? es que es una ¿Por qué está contradicción. mal en la nueva era? Quiero que me platiques por qué está mal. ¿Qué encontraste ahí? Mira, lo principal es que te van a llevar a pensar que Dios es una especie de energía, ¿no? Eso fue lo primero que yo sentí. Dios es una especie de energía que está por ahí, no es una persona, tú no eres tampoco una persona, tú eres una energía. Y cuando te hablan de la reencarnación, fíjate cómo te desfiguran tu identidad. Porque cuando te dicen, no, es que tú mueres y reencarnas, entonces tu alma está buscando avanzar porque resulta que tú vienes de haber sido qué sé yo qué y yo no llegué a caer tan profundamente en eso, gracias a Dios. Yo no tuve que consultar un tarot ni hacerme un registro akáshico, nada de eso. Pero sí, muchas de las meditaciones que hice, de las personas que vi dar un discurso nueva era sin saber que era nueva era, porque por ejemplo consultaban ángeles y decían, bueno, los ángeles me han enviado un mensaje y es que el mensaje es que vivas porque tú viniste a esta vida a sanar algo que traías de otra vida que no concluiste en tu otra vida. Entonces resulta que te van despersonalizando, como que tu yo desaparece. Y ellos más Wow. bien, ellos te engañan porque lo que te dicen es que tú vas a conseguir tu yo. Tú vas a conseguir tu yo, tu propio Yo. ser, Todo está centrado en el yo, todo exacto, está centrado en el tu yo. iluminación, tu guía, tu ser, tu divinidad, además dicen, ¿no? Como que nosotros somos dioses. Y te van despersonalizando. Entonces te pueden llegar incluso a decir, porque fíjate tú cómo son las cosas, así como va obrando el demonio, también va obrando Dios. Y yo tuve la posibilidad de hablar con una persona que me dijo que alguien había visto a un ente en unas iniciaciones que se hizo y que esa persona le dijo, tú eres una diosa antigua, tú eres una diosa antigua y viniste a... Y entonces, claro, cuando... Pero fíjate tú qué importante esto, ¿no? Hay soberbia también dentro de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque, wow, qué bien, ¿no? Que escuchar que yo soy un dios. Quiero creer que soy un dios. Quiero creer que de la antigüedad vengo y que tengo un poder especial y que todo el mundo acá tiene que adorarme porque yo Suena soy un dios. muy Entonces también atractivo, hay suena soberbia de parte seductor, del ser humano. suena, wow, ¿quién no quiere eso? Fascinante, vámonos. Y entonces, pues quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Exacto. Y en ese quiero más es donde este, puedes tener poderes incluso y personas que pueden sanar con sus manos, pero no porque le venga dado por el Espíritu Santo, sino porque son terapistas alternativos, reikistas, angeólogos, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que hay ahora en la nueva era y que se van a una montaña, hacen una iniciación, que no es más que brujería, es una brujería Sí. moderna. Y lo que está actuando a través de esa persona es un ente maligno, es un demonio, es un ángel caído. Así es. Y claro, ellos lo que te quieren hacer pensar es que tú tienes ese poder, que tú no necesitas de Dios, porque al final ellos lo que quieren es que tú te condenes con ellos, llevarte y demostrarle a Dios, mira cómo engaño a tu creación, mira cómo tu creación se revela contra ti, igual que lo hice yo, y mira cómo te desprecian y te rechazan, ¿no? Yo tengo fe que muchas personas van a reaccionar porque el poder de Dios es muy grande, ¿no? Y por más grande que sea la soberbia de un ser humano, somos seres humanos y estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Nuestras almas le pertenecen a Él y tarde o temprano van a querer llegar a Él. Entonces, ojalá y pueda llegar a los corazones de muchos, pero qué lamentable que hayan muchos otros que no, pues que de repente por esa soberbia que tienen, puedan incluso morir así y en el momento de la muerte es cuando van a ver lo que hicieron, lo que les pasó, ¿no? Y no podemos sentir por ellos rabia
no, lo que tenemos que sentir por ellos es compasión, como lo siente, como lo ha sentido Dios por nosotros, porque por mí, conmigo hizo un acto de misericordia. O sea, yo creo que yo, que nunca fui la persona más devota del mundo, ni estuve constantemente yendo a la iglesia, ni vivía en los mandamientos de Dios, tuve la oportunidad de, wow, ver lo que estaba sucediendo y que me rescatara. ¿Por qué no ellos? O sea, yo creo que como yo no voy a sentir misericordia hacia otra persona que está pasando por una situación hasta peor, que cayó en un engaño peor, porque eso es un engaño al final, ¿no? Habrá gente que sí lo haga porque, bueno, porque tienen maldad en su corazón, no lo sé. Yo creo que la gran mayoría es porque simplemente están engañados. La ignorancia, claro. Sí, y en ese sentido, Gabriela, digo, gracias por la generosidad de tu testimonio, eh, porque también no significa que este tipo de cosas pasan solamente cuando llevas años en el tarot, llevas años haciendo yoga, llevas años en el Reiki. No, puede ser una sola vez, abres una puerta y esa puerta trae cosas que no son deseables, pero también hay mucha gente que no pasa nada, no todo el mundo te experimenta ese tipo de cosas. A veces simplemente se mantienen ahí porque nunca pasa nada. Y creo que eso es peor cuando no pasa nada, porque nunca alguien te explica, nunca alguien te dice lo que puede pasar. Y a veces creo que la gran habilidad del demonio radica en que no pase nada, tú tranquilo, todo está muy bien, hombre. Y además te va dando regalitos. Oye, de repente puedes curar ciertas cosas, de repente puedes ver algunas cosas que nadie más ve, pero ¿a cambio de qué? Luego se van a cobrar ese tipo de regalitos. Eh, Aquí yo te pregunto, ¿por qué vale la pena acercarse a la iglesia a entender estos temas? Es decir, tú te acercaste a la iglesia, te explicaron, un sacerdote te explicó cosas. ¿Por qué la iglesia es un lugar seguro en donde puedes decir, órale, yo estoy viendo cosas, espérame, déjame ir a la iglesia? Oye, yo logro curar cosas, espérate, ve a la iglesia. Porque sí pasan estas cosas sobrenaturales, pero la iglesia tiene ya años de experiencia en estos temas. Sí, yo te puedo decir que muchas personas de verdad sí experimentan que sanan. Sí, bueno, yo misma pude ver algo que iba a pasar, o sea, vi imágenes, vi cosas, es decir, que sí existe, solo que no es bueno, no viene de Dios. Entonces, Claro. sí te puedes sanar, sí te puedes curar, sí te puedes sentir bien. Hay gente que si no despiertas espiritualmente, puedes vivir toda tu vida así, sabrá Dios, y hasta el día de tu muerte, no lo sé. Pero porque es importante ir a la iglesia, fíjate, no solo por lo que me pasó a mí. Yo, gracias a Dios, tuve esa inquietud, esa necesidad de ir a la iglesia y el sacerdote fue claro conmigo y los grupos apostolados fueron claros conmigo y me dijeron, eso no es bueno, eso es hinduismo, eso es una práctica espiritual del oriente que nosotros no debemos hacer. Pero además porque muchas veces el sacerdote en la misa, y aquí la importancia de los sacerdotes bien formados, buenos sacerdotes, te dicen, señores, la santería es mala, señores, la brujería es mala, señores, la nueva era es mala. Consultar a una persona que te sana y no es del Espíritu Santo no es algo bueno. O vivir en concubinato sin haberte casado sacramentalmente es un pecado mortal. Tener pareja, relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado mortal. Yo tengo una de las evangelizadoras con las que pude conversar a raíz de todo esto, que es del grupo de evangelizadores de la iglesia, y ella me dijo que ella aquí en Venezuela ya hizo algunos actos de brujería y adoración a una diosa que aquí en Venezuela es muy famosa, que es María Leonza. Ella estuvo en eso, ella fue a la montaña a adorar a María Leonza, y un día fue a la misa, porque nosotros los católicos a veces pensamos que, bueno, eso no importa, yo puedo ir a venerar a María Leonza allá en la montaña y a la vez voy a la misa. Claro. Y en una de las misas el sacerdote dijo, señores, esto no es bueno. Ir a la montaña y a rendirle honores a una deidad que no sabemos quién es, no es bueno. Y ella dijo, wow, o sea, que lo que yo estoy haciendo no es bueno. Y ahí fue donde ella decidió que lo iba a dejar y mira, terminó siendo evangelizadora dentro de la iglesia. Ella dice que sintió en ese momento que Dios la estaba llamando. Entonces, qué importancia para nosotros que tenemos una religión tan completa, además, que tiene la presencia de Cristo con la Eucaristía, que tiene la confesión, que tiene los grupos de apostolado, o sea,
tantas cosas que hay dentro de la iglesia, grupos evangelizadores, grupos para penitencia, para reparación, adoración al Santísimo. Es decir, yo creo que nosotros estamos tan bendecidos, nuestra religión está tan bendecida, le debemos tanto a nuestro Señor, que tanto nos ha dado, que lo menos que tenemos que hacer es ir a la misa, escuchar la palabra, escuchar el sermón del sacerdote, que siempre va a tener algo que decirnos. O sea, tomarnos ese momento como que es Dios que nos está tratando de decir algo a nosotros. Mira, yo tuve una experiencia que para mí fue increíble, ¿no? Yo tuve la oportunidad de que el Señor me mostrara a mí uno de los sermones que iba a dar el sacerdote. Y al siguiente día, cuando fui a la misa, era el mismo sermón que el Señor me había dado la noche anterior, que Él me lo había permitido, me lo había mostrado. Yo sentí que Él me estaba diciendo, soy yo mismo el que habla allí. Es decir, estas palabras son para ti, escúchalas, no es simplemente ir ahí a sentarte y decir, ahí viene el sacerdote a hablar, no, es que tengo algo que decirte y te lo digo aquí en este momento. Entonces, presta atención, no lo tomes como que si es simplemente un rito y una tradición ir a la misa, no, tengo algo que decirte a través de mi palabra. Por eso yo creo que nosotros también tenemos que tener como hábito leer la palabra, así sea un versículo, un pequeño versículo todos los días o algún día de la semana, pero meditar, nuestra meditación tiene que estar en la palabra de Dios. Nuestra meditación, nosotros católicos, seguidores de Cristo, tiene que ser en la palabra de Dios. De repente, mira, hoy leí un versículo, ¿cómo lo analizo? Le pregunto al sacerdote si tengo una duda, o a uno de mis propios compañeros de los grupos de la iglesia, y que alguien me aclare esa duda. Hay tantos programas de televisión, los programas de WTN para mí son buenísimos, me han ayudado mucho también. Hay muchas formas, hay muchas formas. Me dices que estás leyendo la historia del mundo angélico del padre Fortea. Sí, sí, excelente libro. Wow, lo que más me impactó fue que todo lo que él dice sobre las argumentaciones de Lucifer cuando se rebeló ante Dios son prácticamente todas las de la nueva era, ¿no? Yo las tenía anotaditas por aquí, por qué someterse a Dios, Y por qué no. platícame eso, a ver si lo metemos ahí, pero sí, justamente cuando me dijiste eso por chat, yo no había hecho vínculo con eso, pero tienes toda la razón. Yo también cuando lo empecé a leer dije, tienes razón, eso es nueva era, dicho por Lucifer. Sí, sí, de sus propias palabras. Entonces sabemos de quién vienen todos estos argumentos, fíjate. Cuando yo estoy leyendo el libro de la historia del mundo angélico del padre Fortea, me doy cuenta que la argumentación soberbia de Lucifer para rebelarse contra Dios es prácticamente todo lo que acoge la nueva era. Es prácticamente todo en lo que se basa la nueva era para decir que nosotros somos divinidad. Por ejemplo, ¿por qué someternos a un Dios que impone normas? Entonces, tú no tienes por qué someterte a prohibiciones. Tú puedes ser tu propio Dios. No hay restricciones, porque es que Dios, si lo vemos desde ese punto de vista de que Dios es nuestro creador, tenemos una naturaleza caída y vinimos a este mundo porque tenemos que superar una prueba y el lograr la gracia de Dios, entonces estamos restringiendo nuestra propia libertad, ¿no? Y viviendo ante un Dios que lo que hace es oprimirnos. Ese no es el Dios que nosotros queremos. Nosotros queremos un Dios en el que simplemente somos una energía, no hay cielo, no hay infierno, en el que tú vienes aquí a tener un aprendizaje y una evolución del alma. Y bueno, en algún momento serás absorbido por esa energía y ya pasarás a ser parte del universo cósmico, que es lo que les encanta a ellos esa palabra. El universo Sí. cósmico, el astral, etc. ¿Por qué no ser autónomos? Somos libres. Uno mismo puede decidir. ¿Por qué no podemos tratarnos igual que Dios? Nosotros también somos Dios. ¿Por qué Dios se va a reservar el carácter divino? ¿Por qué nosotros no podemos ser seres divinos? Y si Dios simplemente es un ser superior y nosotros podemos ser también seres superiores, ¿por qué tenemos que serles obedientes a Él? ¿Por qué tenemos que ser humildes y someternos a Él? ¿Por qué simplemente no podemos ser libres? Entonces, básicamente, toda la argumentación nueva era en el que tú eres tu propio Dios. La divinidad está dentro de ti. Entonces tú sigues tus propios patrones, no hay castigo. Imagínate tú qué difícil esto, ¿no? Y qué fuerte. El no hay castigo. Es decir, que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, Lo que no te va a quieras, castigar claro. nadie. Y entonces ahí puedes Híjole, morir en entonces, pecado mortal. Sí, sí, es realmente fuerte porque es que el demonio obra así, ¿no? Y yo siento que se vale a veces de nuestras debilidades
y no tiene ningún tipo de compasión con nosotros los humanos. Él no le importa si el que cae es un niño, es un adulto, es un anciano, se va a valer de lo que sea. Y mientras más noble eres, creo que peor va a ser contigo. Estaba incluso viendo que hay libros Nueva Era para niños, películas Nueva Era, la última película de Disney, Soul, es una Oh, película súper Nueva nueva Era. era, claro. Sí, 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 definitivamente súper nueva era. Es cuando te das cuenta que estamos rodeados, o sea, no le importa quién es el target es todo ser creado por nuestro Señor. O sea, toda persona que haya sido creada por Dios es el target del enemigo. Fíjate, yo hace como 15 años tuve la oportunidad de traer a México al padre Fortea para que diera Oh, algunas conferencias. Ahí fue donde yo empecé a entender la importancia del tema, porque pues me tocó llevarlo a todo México a que diera conferencias y yo estuve con él de chofer, llevándolo de un lugar a otro y platicando muchas cosas con él. Y eso, qué afortunado. no, 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 increíble, riquísima la experiencia con él, pero además es un gran teólogo. O sea, él es demonólogo, su doctorado tiene que ver con temas de demonología, pero él es un gran teólogo. Y él me decía José Luis, sí, una de las cosas interesantes es que el demonio, Satanás, Lucifer, es un gran teólogo. O sea, conoce de teología, conoce la escritura al pie, al derecho, sí se lo conoce. Te puede recitar la Biblia entera, la conoce, la interpreta, pero además de ahí se vale para luego presentártela de una manera como que no es real. Eh, y él me decía, hay que tener mucho cuidado, porque esa es justamente su gran habilidad. Te presenta cosas que parecerían hermosas, pero que en el trasfondo, cuando ya ves la parte teológica, dices, no, esto no tiene pies ni cabezas. Ya en el trasfondo no, pero parecerían que son muy buenas. Y la verdad es que el padre Fortea, pues sí, ahí yo te recomiendo, ve mucho sus videos, yo me devoro todos los videos que saca el padre Fortea, porque además él llegó un momento en que dijo, a ver, pero tampoco hablemos tanto del demonio. El demonio está condenado y ya no podemos hacer nada por él. Pero si vamos mejor a estudiar lo que hay en la luz, el misticismo, los santos, todo esto que sí de alguna manera, incluso él decía, yo le encuentro más valor a un sacerdote, a una monja que hace labor por los pobres, que yo que hago exorcismos. Dice, creo que hay más valor ahí. Pero bueno, acercarte a libros de Padre Fortea te va a servir muchísimo. Sí, seguro que sí. A mí me encanta. Yo comencé a leerlo fue después que me pasó todo esto, porque, claro, el primer testimonio que yo vi, después de lo que me pasó a mí, yo comencé a buscar información y fue cuando vi el testimonio de Karina. Y yo en ese momento, claro, estaba aterrada y yo decía, Dios mío, ¿será que necesito un exorcismo? Porque esta pobre mujer tuvo 10 exorcismos en un año, ¿no? Y después entendí que era que ella había hecho esto por muchísimo tiempo y bueno, Sí. cuando me fui recuperando fue que pude ver su testimonio completo, ¿no? Y ella menciona al Padre Fortea, fue cuando yo comencé a leer los libros del Padre Fortea, a ver videos y todas estas cosas, pero sí, definitivamente el tema del demonio es algo horrible, o sea, él nos conoce, Mucho. sabe de nosotros, de nuestra vida, nos va a buscar hasta de lo más mínimo, y como tú dices, porque a mí el sacerdote siempre me decía, tienes que tener cuidado porque si tú escuchas una voz que te habla y esa voz te dice cosas de la Biblia, pero medio distorsionadas, puede ser el demonio. Si están contrarias a la fe, tienes que tener cuidado porque puede ser el demonio. El demonio te va a tratar de hablar como si fuese Cristo, pero no es Cristo. Claro. Claro, yo de todas maneras reconocía la voz porque la voz era una voz más como malévola, ¿no? Y creo que tu alma sabe identificar a veces cuando te habla Dios, que es una voz de autoridad, que cuando te habla el demonio, que es una voz que trata de engañarte, que es como más maliciosa, ¿no? Pero definitivamente el demonio también se sabe la Biblia y también te la puede recitar y te puede hacer creer que estás hablando con Cristo. Sí, claro. Yo vi en estos días un video de una muchacha, por cierto, de México, pero no recuerdo su nombre, que ella decía que canalizaba a Jesucristo, que Jesucristo le hablaba. Bueno, hay santos. Creo que Santa Teresa se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, así, y dijo, a ver, solamente por el tipo de mensajes que me dabas que discerní que no era Jesús, que eso era un demonio vestido en Jesús. Pero bueno, Wow. y de alguna manera es por eso ahí donde viene el valor de la iglesia, es decir, a ver, eh, porque también, por ejemplo, hay gente que sí se les llega a dar un cierto don, ¿no? Ver cosas,
los mismos profetas, hacer algunas curaciones. Y dice, a ver, como no sabes de quién viene ese don, lo mejor, lo que dice la iglesia, lo mejor es no lo uses, no lo uses. Porque además Dios tampoco te lo da porque quiere que lo uses y que cures al mundo. A ver, no lo uses. Ve a la iglesia, ponte en manos del sacerdote, del obispo seguramente, de un exorcista, haz discernimiento y te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas que están dentro de la iglesia, muchos de los santos que tenían este tipo de poderes o estos dones sobrenaturales, en realidad no los querían usar, en realidad no los usaban. Obviamente no lucraban con ellos, no cobraban, ¿sí? Pero no, el mismo Padre Pío, que recibió los estigmas, se los Sí, esconde, dicen. Es decir, rechaza eso. Y solito vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en eso, pero no lo pidas para ti. El Padre Fortea dice, no pidas estas cosas para ti, pídelos para la iglesia. Si te son dados a ti, pues ya veremos. Pero de principio incluso recházalos, no los uses. Y ponte en la sabiduría de la iglesia para que la iglesia te diga qué hacer con esas cosas. sí. Entonces, muchos de repente, los que se dedican a santería y estas cosas, que sí podrían llegar a hacer cosas, híjole, es donde yo empiezo a dudar, ¿no? Yo puedo hacer, no, tú no puedes. Alguien te está ayudando desde arriba que puedas hacer esas cosas. No eres tú. No, no, es que yo puedo curar. Exacto, No, tú no puedes curar. O es el Espíritu Santo o es un ángel maligno, no hay más. ¿No? exactamente. Esas Bueno, son las pues Gaby, únicas pues muchísimas alternativas. O es gracias. Dios o es otra cosa. Y de hecho, ahorita que te escucho, recuerdo, yo lo leí justamente al investigar estos temas. En los ochentas, la iglesia sacó un documento llamado Jesucristo, verdadera agua vida, en donde el Vaticano, consciente de que la nueva era estaba adquiriendo mucho énfasis en el mundo, dijo, a ver, esta es la postura de la iglesia respecto a la nueva era. Y sacó un documento, y es un documento de casi 40, 50 hojas. Vale la pena estudiarlo, pero ahí justamente lo que dice es este tema de, a ver, el ser humano, y además el documento empieza diciendo así, reconocemos que el ser humano está en la búsqueda sensata de respuestas, trascendencia, y eso de principio es bueno, pero en donde busques las respuestas es en donde viene el problema. Y a mí lo que me gusta de lo que me estás diciendo es que la iglesia tiene respuestas para todo. Es, para todo, ¿no? Desde demonios, santidad, para el trabajo, para la familia, para tu vida, para lo que tú quieras. Ahí están las respuestas. Eh, Gabriela, la verdad es que me encanta escuchar tu testimonio. Estoy seguro que escuchándote mucha gente va a reflexionar. Vamos a llevar este mensaje al mayor número de públicos posibles. Para empezar a concluir, ¿quién es hoy, Gabriela, a diferencia de la que eras antes? Hoy, ¿quién eres? Hoy, ¿qué entiendes? Hoy, ¿qué sabes? Hoy, ¿qué quieres? Me imagino que ya un poco las cosas que estás viviendo se calmaron. Si no, bueno, están en proceso de calmarse, pero ¿quién eres hoy? Mira, yo creo que yo miro atrás y siento que dejé atrás realmente una etapa de mi vida en la que yo no conocía a Dios. No lo conocía, no conocía a Jesús, no conocía la palabra de Dios. Yo vivía literalmente en el mundo. Y yo siento como si Dios metió su mano y me sacó del mundo. Y me dijo, ven acá, que esta es tu verdad, esta es la verdad y esta, sí, literalmente. Y yo digo, wow, o sea, qué difícil, porque la gente siempre te dice, ¿y qué te pasó? ¿Y qué, por qué ahora eres así? ¿Y por qué? Pero es porque nuestra vida nunca va a ser igual después que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nunca va a ser igual. Y yo me apoyo mucho en los versículos de la Biblia que dicen, si agradas a Dios no le vas a agradar al mundo. Si es que si le agradas a Dios no le puedes agradar al mundo, porque no puedes ser de Dios y del mundo al mismo tiempo. A veces la gente no lo entiende, pero bueno, esa es la realidad y esa es mi realidad y yo la acepto y yo le agradezco a Dios que me haya mostrado lo que me mostró. Es difícil, a veces me levanto y digo, ¿en qué momento pasó todo esto? Y en qué momento todo lo que yo pensé que creía, que sabía, no era la verdad. Yo no sabía nada. Resulta que Jesús fue quien me vino a mostrar la verdad verdadera y no la verdad del mundo, que es la verdad simplemente de quienes rigen el mundo, pues que son los ángeles caídos, las mentiras, los engaños para apartarnos de Dios.
Y bueno, siempre le pido que me ayude a mantenerme en el camino, porque no es fácil. Es una lucha, ¿no? Sobre todo porque tentaciones hay siempre, personas que de repente son enviadas por el enemigo que te dicen, ay, pero qué aburrida, ay, pero qué retrógrado, ay, pero lo que estás haciendo es simplemente adoctrinamiento. Ah, pero ¿cuánto te están pagando? Y Te realmente lavaron el no, es cerebro. decir, es difícil que entiendas. Sí, me lavaron el cerebro. Es decir, quien no esté viviendo una situación así, es imposible que entienda lo que significa esto. Entonces, no soy ni seré la misma nunca más porque obviamente soy una persona que descubrió la verdad. O sea, descubrí a qué vinimos, por qué vinimos y qué es lo que nuestro Señor quiere de nosotros, porque nuestra meta es volver a Él. Nuestra meta es llegar a Él y para llegar a Él necesitamos ser santos. No es un santo de que un monje, una monja, un sacerdote, no. Santos es vivir en su palabra y en sus mandamientos. Y yo insisto en esto porque es imposible que alguien que no sea santo llegue a Jesús y esa es nuestra meta principal. Nuestra meta principal no es agradarle a las personas acá, no es vivir la vida como si fuese el último día. Eso es un gran engaño de este mundo. Que tú disfrutas y no sufras y dedícate solo a disfrutar y no te importe más nada porque tu misión es vivir lo que puedes porque mañana te mueres. No, tu misión es agradar a Dios en esta vida. Agradarlo hasta que cuando llegue el momento de tu muerte, Él diga, ahora sí ven a mí, como dice nuestra bonita canción de la iglesia, en la hora de mi muerte llámame. Eso es nuestro, digamos que lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Lo más grande que nos puede pasar es ir a Cristo. Esa es nuestra gran misión, ir al cielo con Él. Híjole, Gabriela, pues qué bendición escuchar tu testimonio. La verdad es que edificas mucho pues este camino que estamos tomando de llevar estos mensajes a quienes se quieren acercar a Jesús. Yo le puse a este proyecto de difusión de las riquezas de la Iglesia Católica llegar al cielo. Porque al final de cuentas eso es lo que quiere la Iglesia Católica, que llegues al cielo, no es ponerte a rezar, no es ponerte a que obedezcas, no es que vayas a misa los domingos, es decir, ese es un, sí, pero para llegar al cielo. Pero para llegar al cielo hay un camino muy específico que Dios ya nos lo dijo. Hay que ir a misa, los sacramentos, la Eucaristía, el rezo. Así se llega al cielo. Si yo te pidiera, Gabriela, para concluir, ¿cuáles son 3 consejos que tú le das a cualquier persona en el planeta para llegar al cielo? Quiero llegar al cielo. ¿Qué 3 consejos me das? Mira, número uno, hay que leer la palabra. Eso es número uno. Bien. Tener muchísima fe, tener muchísima fe, porque la fe, como decía nuestro Señor, mueve montañas, ¿ok? Yo creo que la fe fue lo que realmente me salvó a mí de haber caído en lo que caí sin saber en qué había caído. Simplemente dije, ¿Cómo Dios mío, defines tu fe? en ti ¿Cómo, confío, cómo ayúdame. definirías fe? ¿Qué es para ti fe? Fe es confiar en nuestro Señor siempre, en que sea que pase, si tú le pides a nuestro Señor que te ayude, Él va a venir, Él te va a Bien. ayudar, te va a ayudar, Él te va a sacar de cualquier situación si tú lo pones primero a Él en tu vida. Eso es lo número uno. Y tercero, creo que cumplir sus mandamientos sin duda alguna. Es imposible llegar a Dios si nosotros no cumplimos sus mandamientos. Ya. No, bueno, pues claro, conciso y muy apegado a lo que la iglesia ya nos ha venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo concluyo también con esto, es decir, cuando a mí a veces me preguntan mucho amigos, compañeros, ¿por qué tengo a mis hijos en una escuela católica? Cuando parecería que eso ya es cosa del pasado, son cosas retrógradas. Y yo les digo, a ver, la Iglesia Católica tiene 2020 años, 2021 años de experiencia de estudiar todo. Yo quiero que mis hijos crezcan cerca de esa verdad, o sea, cerca de quienes ya estudiaron lo sobrenatural, la verdad, para qué estamos en este mundo. Y yo, dentro de la Iglesia Católica, me siento seguro que ahí se está estudiando y que además hay respuestas para todo. Por eso es que yo también, cuarto consejo, ya después de los 3 tuyos, yo digo, manténganse cerca de la iglesia. La iglesia tiene respuestas para todo lo que tengamos en esta vida. Gabriela, muchísimas gracias. No sé si quieras dar un último mensaje a quienes puedan llegar a estar escuchando esto, ya sea en Latinoamérica o en cualquier parte del Sí, mundo. quería agregar que hay también una canción, bueno, y una de las oraciones tan bonitas que hace la iglesia, que es
no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, ¿no? Y para mí eso es importantísimo, mantenernos en nuestra fe de nuestra iglesia y agradecerle más bien a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, por todos los dones que nos ha dado, por todo lo que nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica, qué bendición tan grande. Vamos a aprovecharlo, eso es lo principal, ¿no? Aprovechar todo lo que Dios nos ha dado. Perfecto, pues Gaby, muchísimas gracias. Muchas bendiciones allá hasta Venezuela desde México y que, Gracias, igual para mí. y que ahora la misión que te han dado sea misión de toda la iglesia. Amén, amén. Amén. Gracias, gracias por la oportunidad.